Bien, continuando con nuestro curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos, los temas que ya hemos ido desarrollando han sido los siguientes, ¿no? Ya han sido totalmente culminados, ¿no? Y con los temas 3, 4, 5 y 6 explicados, el análisis básico en DC ha sido concluido. El tema 7 también lo hemos usado para el análisis, la simulación de circuitos en DC. También ya hemos concluido el tema 8 que trataba acerca del uso de la sentencia .tran. También ya hemos concluido el tema 9 que trataba acerca de la simulación de circuitos con interruptores y condiciones iniciales. Todas estas partes también ya han sido concluidas. El tema 10 ya ha sido concluido, que trataba acerca del uso de la sentencia .ac, ¿no? Donde se simularon circuitos con fasores, se simularon y se obtuvieron impedancias equivalentes, se simularon y se obtuvieron circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Asimismo, se simularon circuitos con el principio de la superposición y se simuló algunos filtros. Todo esto está enmarcado dentro del régimen senoidal estable. Ahora vamos a ver el tema 11, que trata sobre la simulación de la potencia en régimen senoidal estable, donde se va a ver cómo simular la potencia instantánea y cómo simular y obtener la potencia promedio y la potencia reactiva. Entonces, en este tema 11, que es simulando potencia en régimen senoidal estable, este tema va a estar dividido en las siguientes partes, ¿no? En la parte 1, que es la que haremos hoy día, simularemos la potencia instantánea, ¿no? Y para ello se usará la sentencia .tran, ¿no? Que fue trabajada en el tema 8. La parte 2 se simulará la potencia promedio y la potencia reactiva, ¿no? Y eso se obtendrá a partir de la potencia compleja. Para esta simulación se usará la sentencia .ac, que ya ha sido trabajada en el tema 10, ¿no? Y esta parte 2 será dividida en dos videos. Como siempre, aquí el énfasis se hará en las técnicas de simulación y no en el análisis teórico, ¿no? El análisis teórico de los circuitos que simulemos solo se hará donde resulte apropiado para poder entender mejor los resultados que se obtengan en la simulación. Bien, partamos hacia ese objetivo entonces. Bien, vamos a comenzar entonces con este video. El primer problema, ¿no?, que nos piden es hallar la potencia instantánea y la potencia promedio en la resistencia, ¿no? Acá yo tengo la respuesta teórica. Vamos a simular entonces y ya nos dicen a qué frecuencia vamos a trabajar. Noten que acá nos están dando ya el valor en fasor, y esto, dado que vamos a trabajar con la potencia instantánea, tenemos que simular en el tiempo. Vamos entonces a ver, como siempre, repito, es bueno saber los atajos que nos ofrece el simulador. Por ejemplo, aprieto control N y ya sale esta hoja para simular. Aprieto la letra B chica, sale la fuente de tensión. Aprieto la letra R, sale una resistencia. Aprieto F3, sale los para cablear, ¿no? Aprieto la letra G y sale la referencia o tierra. Escape, desactivo todo eso. F5, usamos esta tijera para borrar. Escape nuevamente, esto vale 4 ohmios. Y bien, dado que tenemos que simular una potencia instantánea, acá trabajamos con, le damos clic aquí, nos vamos a Advanced y tenemos que simular con seno, ¿no? Ahora, recuerden que esto muy probablemente viene de una fuente que sea 12 coseno de omega t más 75. El LTSpice no tiene fuente cosenoidal en el tiempo, tiene fuente senoidal, pero entonces, ¿cómo podemos transformar un seno a un coseno? Primero, por ejemplo, aquí le agregamos la amplitud, frecuencia 60 Hz, y aquí en así como está, va a simular un seno. Por ejemplo, clic derecho aquí, nos vamos a Edit Simulation Command, y en Stop Time
Siempre lo hemos estado trabajando. Si esto es el tiempo en el stop time, siempre lo hemos puesto en función del periodo, ¿no? ¿Qué cosa es el periodo? La inversa de la frecuencia, 1 sobre 60, o sea, 1 sobre f. Esto podría ponerlo así, 1 por 1 sobre f, ¿no? Es decir, y esto de acá nuevamente es el periodo. Entonces 1 sobre f es el periodo y 1 por el periodo es una vez el periodo. Entonces si nosotros le ponemos que el stop time sea 1 sobre f, es decir, todo lo vamos a poner en función de la frecuencia. Aquí me estoy asegurando que del stop time salga un periodo, se vea esto. Y si yo manipulo acá dos periodos, o sea 2 sobre f, van a salir dos periodos, ¿no? Entonces mejor lo pongo en función de la frecuencia, ¿no? Para poder manipular el número de periodos que yo quiero graficar. Por ejemplo aquí, ¿no? Entre llaves 1 sobre 60, ¿no? Y lo pongo entre llaves porque estamos haciendo operación aritmética y dejamos que el simulador haga todo. Simulamos y veamos. Ahí nos sale una senoide de amplitud 60, pero yo no quiero una senoide, sino una cosenoide. Entonces clic derecho aquí y en Fill le agregamos 90 grados. Ahí tengo un coseno. Ya, ahora ese coseno, ¿no?, que viene de acá es más 75 grados. Entonces a eso que tenemos, clic derecho aquí donde dice el Phi, que está en ángulos sexagesimales, 90, que lo usamos para pasar de un seno a coseno, más 75 grados. Para ahora ya recién tener, vamos a mejorar esto, para ahora recién tener, ¿no?, esto de aquí, o esto. Bien, ya estamos listos entonces para simular. Simulemos. Eso es la onda cosenoidal de acá, la que se está midiendo de acá, pero yo no quiero eso. Lo que yo quiero es la potencia instantánea. ¿Cómo yo puedo calcular la potencia instantánea? Posiciono el cursor aquí encima de la resistencia, que es lo que quiero, la potencia instantánea en esa resistencia, y aprieto la letra Alt. Y observen cómo cambia de imagen el cursor. Suelto la letra y vuelve a cambiar. Vuelvo a presionar la letra Alt y mantengo presionada y observen que sale un termómetro. Esa es la indicación que me va a medir una potencia. Entonces mantengo presionado la letra Alt y presiono el clic izquierdo. Bien, ahí tenemos la potencia. Voltaje por resistencia. Bien. Aquí en el eje de la izquierda se ven los ejes del vatio, no, de los vatios, la potencia, y de aquí esto es de C, el eje X va desde 0 hasta 16 punto algo o 1 sobre periodo. Noten que en ningún momento estos picos de acá, estos picos negativos, están por debajo del eje del tiempo. Es decir, todo se está dando así. La potencia en la resistencia está así. Y eso se debe a que la potencia es un elemento disipativo, disipa potencia, disipa energía, ¿no? Disipa energía como calor. En ningún momento la resistencia va a entregar potencia a otro dispositivo, no. Entonces siempre todo lo que se le entregue, él lo va a disipar. Por eso es que estos picos nunca están por debajo de este eje de acá, del eje del tiempo. Siempre es todo positivo, o sea, todo en todo momento está disipando, entregando. Está disipando energía, está disipando. Bien, no así va a ser los elementos reactivos como el capacitor y el inductor, ¿no? Bien, a partir de ahí nosotros ya podemos calcular o el LTSpice puede calcular la potencia promedio, ¿no? Basta solo situarnos aquí en el membrete de la onda, apretamos la letra control y la mantenemos apretada y damos clic izquierdo.
y fíjense lo que nos está, las informaciones que nos dan, ¿no? Esto comienza en 0 segundos y termina el intervalo en 16.67 milisegundos, que es un periodo, ¿no? El promedio de esta onda es 18 vatios y la integral es 300 milijoules, ¿no? Entonces, el LTSpice solo ha calculado está calculando la potencia promedio, ¿no? A partir de esta potencia instantánea. Nuevamente nos situamos aquí en el membrete de la onda, apretamos la letra control y clic izquierdo y ahí nos sale el average, promedio 18 vatios. Entonces aquí noten que 18 vatios. Y el 18 vatios es donde se está montando esta onda. Esta es la potencia promedio. Ahora, esto de aquí, ¿cómo lo podemos observar? Vamos a medir entonces este pico a pico de acá, ¿no? Y ese voltaje pico a pico sobre 2 es esta amplitud de acá. Esto es un voltaje pico, ¿no? Entonces medimos cuánto es el pico a pico aquí y lo que nos salga deberá coincidir bastante bien con este 18 de acá. O sea, voltaje pico a pico entre 2 nos tiene que salir esto, o aproximadamente eso. Bien, medimos entonces, damos doble clic aquí para que nos salgan los cursores y colocamos un cursor en el pico máximo y colocamos un cursor en el pico mínimo. Ya, miren aquí, cursor 1 en el pico máximo. Este es el cursor 1 del pico máximo. Este es el cursor 2 en el pico mínimo. Y el simulador hace la diferencia entre ambos cursores y nos sale menos 36.9, perdón, menos 35.9, aproximadamente menos 36. Ya, el valor negativo de aquí es porque estamos colocando, ¿no?, el cursor 1 en lo máximo y el cursor 2 en lo mínimo. Podríamos ahora colocar el cursor 2 en el máximo, cursor 2 en el mínimo, y observen como ahora ya no sale el negativo, ¿no?, sino simplemente nos sale lo mismo que lo anterior, ¿no?, el mismo valor absoluto que lo anterior, 35.9 vatios. Bien, 35.9 vatios es aproximadamente 36 vatios. Ya, entonces 36 vatios es el pico a pico. Este es 36 vatios. Ahora, aproximadamente, ¿no?, 36 vatios entre 2, o aproximadamente 36 vatios entre 2, aproximadamente 18 vatios. Ya, y esto es la amplitud que nos sale aquí. Entonces, allí tenemos, ¿no?, demostrado lo que con procedimiento teórico, ¿no?, ahora lo hemos visto con simulación. Veamos algunas otras cositas también. Noten que aquí yo he simulado un periodo, ya, pero estamos simulando un periodo de la onda de aquí, ¿no? Y he de observar que, como ya sabemos, la potencia instantánea va al doble de velocidad que la onda de entrada. Está yendo al doble de velocidad, 2 aquí y 1 aquí. Entonces, ¿cómo lo podemos ver eso? Es decir, esta es la onda de la tensión que estamos agregando, ¿no? Esta onda de aquí, bueno, lo estoy dibujando como una senoide, ¿no? Entonces, esto de aquí es esta onda de aquí, ¿no? Y en este único periodo, la potencia va a ir al doble de velocidad, es decir, van a haber dos periodos, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Veamos. Si le damos clic aquí, observen cómo aquí, fíjense que la onda azul se ha situado en la izquierda, ¿no? Y este eje de acá es el eje de la izquierda es el que corresponde a esta onda de acá, y este eje de acá de la derecha, este membrete de la derecha, sus medidas corresponden al eje de la derecha, ¿no? Fíjense cómo en un periodo de la onda azul
hay 2 periodos de la onda de la potencia. Va al doble de rápido. Aquí también, por ejemplo, algunas cosas que podemos obtener de aquí, de esta onda, si le damos, vamos aquí situamos el mouse aquí, el cursor aquí, ¿no? En el membrete de la onda, apretamos la letra control, le damos clic izquierdo, fíjense que podemos obtener promedio es 83.6 microvoltios y el valor RMS, ¿no?, es 8.48. Fíjense cómo el valor promedio es aproximadamente 0. ¿Por qué? Ya sabemos que en una onda senoidal, ¿no?, montada sobre el eje del tiempo, esta área de acá es la misma de acá. La misma área de la comba positiva y la misma área de la comba negativa. Entonces, si promediamos, va a salir 0. Pues no, aproximadamente 0. Bien, entonces ahí tenemos... ya hemos visto este problema con buen detalle. Vamos al siguiente, pero primero vamos a grabar esto. Vamos a grabar esto. File save as, clic derecho, vamos a ponerlo en un folder. Potencia instantánea. Bien, el siguiente circuito, observen que acá hay una inductancia. Es el mismo, hallar la potencia instantánea en la inductancia a la misma frecuencia con la misma fuente, pero la resistencia se cambia por una inductancia. Entonces, todo lo que tengo acá lo puedo dejar. Simplemente acá cambio acá y agrego una inductancia. Bien. Ahora, en la inductancia yo no puedo colocar un valor imaginario, pues, ¿no? Tengo que colocar su valor en henrios, ¿no? En este caso, que se trata de una inductancia. Bien, nosotros sabemos que la reactancia inductiva es J omega L, y esto es 3J. J con J se va, entonces L nos queda 3 sobre omega. Y omega, ya que nos están dando la frecuencia en Hz, esto sería 3 sobre 2 pi por F, ¿no? Y aquí iría el 60. Ahora, yo lo puedo dejar así, 3 sobre 2 pi por 60, o podría yo parametrizar esto y lo puedo llamar frecuencia, por ejemplo, y pongo llamo esto como si fuese un parámetro, param frec 60 Hz, de tal manera que si yo varío acá 60 Hz, va a variar acá también y va a variar el valor de la inductancia. Lo puedo hacer de esas dos maneras. Lo voy a usarlo como un parámetro. La frecuencia la voy a usar como un parámetro. Entonces coloquemos aquí clic derecho entre llaves, porque voy a hacer una operación aritmética. 3 entre paréntesis 2 por pi por frecuencia, cierra paréntesis y cierra la ya cerró esto, y cierra las llaves. Ahora acá también en punto tran, clic derecho en stop time, nosotros le hemos pedido que en nuestro stop time sea 1 sobre la frecuencia, 1 sobre 60, pero como estoy parametrizando la frecuencia, ¿no?, con este nombre frec, ahora esto voy a tenerlo que colocar como 1 sobre frec, para que se enganche con el valor que estoy declarando acá como parámetro. Lo mismo acá, ¿no? Lo mismo acá, esto es 12 coseno de omega t más 75 grados, ¿no? Aquí también dentro de esta misma fuente, porque aquí habíamos colocado, bueno, primero vamos acá, esto sería omega, ya. Aquí en seno observen cómo está el valor de 60, entonces clic derecho, aquí clic derecho donde dice frecuencia, ya no ponemos 60, sino ponemos el parámetro
perdón, FREC. Este es FREC. La disculpa del caso, no es omega, esto de aquí es FREC. Frecuencia. No, perdón, es frecuencia. Aquí es 1. Mil disculpas por el error. Bien, ahora sí. Y ahora procedemos a declarar ese parámetro. Punto P, clic derecho, help me edit. Nos vamos aquí. En param, en name ponemos frec. Y aquí en value le ponemos 60. Entonces ya tenemos todo. A ver. Ya, fíjense cómo he enganchado o enlazado ese parámetro de frecuencia tanto con el valor de la inductancia, ¿no?, con el stop time del punto tran y con la frecuencia de esta onda. Bien, vamos a simular y vamos a hallar la potencia aquí en la inductancia. Ya sabemos, nos situamos donde está el dispositivo donde queremos ver la potencia, apretamos la letra Alt y nos sale el termómetro, mantenemos apretado y clic izquierdo. Ya, hay cosas allí que podemos visualizar. Por ejemplo, fíjense que esto está en kilo, en el orden de los kilos, es demasiado esto, ¿no?, para el valor de la inductancia que tenemos. Y otro, solamente en un periodo estamos viendo, en un periodo de tiempo estamos viendo una sola onda, cuando ya hemos visto que la potencia instantánea no debería ser así. Ya, hay varias cositas acá entonces que tenemos que detallar. Primero, en el LTSpice o en cualquier simulador no se pueden simular o no va a dar buenos resultados si es que ustedes simulan, por ejemplo, un lazo que contenga solo fuentes de tensión y que no haya ninguna resistencia que limite el paso de la corriente que va a haber alrededor de este lazo. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque el LTSpice lo asume estas fuentes como fuentes perfectas. No hay ninguna, o sea, esto es una fuente de tensión ideal. Una fuente de tensión real es así, donde esta resistencia es muy pequeña, pero la hay, y esta resistencia muy pequeña puede limitar el paso de la corriente. Pero en cambio, si es una fuente de tensión ideal, no hay ninguna resistencia que limite el paso de la corriente. Lo mismo pasa cuando ustedes tienen lazo con inductor y fuente de tensión, porque cuando va a simular el inductor, el LTSpice lo puede ver esto como un cortocircuito ideal, más esto de acá que no ofrece ninguna resistencia. Entonces no hay nadie quien limite el paso de la corriente a través de este lazo de aquí. Por lo tanto, ¿no?, los resultados que podemos obtener nos van a dar erróneos. ¿Qué se podría hacer? Dentro de la inductancia hay un parámetro que se llama resistencia parásita. Podemos colocar ahí como resistencia parásita algo muy pequeño, o podemos, por ejemplo, colocar aquí una resistencia en serie con esta inductancia muy pequeña, vale decir pues 100 miliohms o 50 miliohms, no lo sé. O también una resistencia parásita de aquí, que tiene como colocarlo. Veamos primero esto de acá. Entonces, así como está, nuestra forma de simular no está bien. ¿Qué podemos hacer? Clic derecho acá y colocamos en resistencia en serie. Como propiedad del inductor resistencia en serie, podemos colocarle una resistencia muy pequeña. Pero hay un problema. Ya que nosotros estamos queriendo ver la potencia instantánea aquí, si nosotros colocamos y esperamos que la potencia promedio sea aproximadamente 0, porque el inductor no tiene potencia promedio, igual que el capacitor no tiene potencia promedio. Si todo este inductor nosotros le colocamos una resistencia como parte de ese modelo, entonces a la hora de medir
la potencia aquí en el inductor, a la hora de colocarle una resistencia parásita, ¿no?, la medida no va a ser tan, digamos, tan confiable, porque en esta resistencia, por muy pequeña que sea, se va a desarrollar una potencia promedio. Entonces, eso de ahí lo podemos descartar. Podemos acá colocar una resistencia en serie, como les dije, fuera de este inductor, que no sea parte del inductor, sino sea parte del circuito, de 50 miliohms, o acá también como resistencia parásita. Aquí también ustedes le dan clic aquí, y aquí en Parasitic Properties de esta fuente, aquí le pueden poner pues 50 mili, ¿no? Se me ocurre, ¿no? O como les acabo de decir, que eso va a ser lo que yo voy a hacer. Ustedes pueden probar de las otras formas. Le agregamos una resistencia y aquí clic derecho, por ejemplo 50 miliohms, muy pequeño. Bien, observen que ahora que hemos agregado una resistencia, al agregarle esta resistencia va a haber mayor número de nodos. Entonces el voltaje en este nodo 1, ¿no?, por la corriente que pasa por la inductancia, no necesariamente ahora va a ser la potencia instantánea en la inductancia. Entonces, porque se le está agregando más nodos al colocarse otro elemento, ¿no? También cuando se le quite elementos, el LTSpice va a asignar otros nodos. Entonces sacamos esto y ahora sí ya estamos listos para simular. Bien, nos vamos acá, apretamos la letra Alt, ahí está el termómetro, clic izquierdo, ¿no?, y observen, no, igual sigue saliendo en un periodo, de la onda, ¿no? Hay algo raro ahí. ¿Qué es lo que yo siempre recomiendo? Cuando se tengan circuitos en el tiempo que involucren fuentes de tensión, ¿no?, circuitos en el régimen del tiempo, y tengan ustedes resistencias, inductores, capacitores, recomiendo que ustedes den muchos periodos, no un solo periodo. Por ejemplo, le pueden dar 100 periodos. ¿Por qué? Porque como hay resistencia, inductor y capacitor, puede haber fenómenos transitorios que ustedes no lo van a observar en solamente un periodo. Aquí pueden haber fenómenos transitorios. Entonces, lo mejor que se le puede agregar es... lo mejor que podemos hacer es agregarle un buen número de periodos para ver si hay algún fenómeno transitorio, que es lo que estamos observando ahorita, o que es lo que podríamos estar observando ahorita, ¿ya? Y la potencia nosotros la tenemos que medir en régimen senoidal estable, es decir, ahora lo vamos a ver. Vamos aquí a cambiar punto tran, en lugar de un periodo le vamos a poner, por ejemplo, 50 periodos. Ya, simulemos, ya, observen. Miren, todo es por lo menos hasta los... Observen cómo decae la onda. Observen cómo decae. Entonces, por lo menos hasta 640 milisegundos, esto está decayendo. Entonces, toda esta parte es la parte transitoria. Ahí yo no voy a medir la potencia instantánea. Yo la potencia instantánea la voy a medir por acá, en la parte estable. Es decir, ustedes están viendo esto. Toda esta parte de acá es la parte transitoria y esta parte de acá es la parte estable, porque de un punto hasta acá ya no cambia. Acá está cambiando la onda. Le voy a agregar, por si acaso, más periodos. Le vamos a agregar 100 periodos para observar bien el comportamiento. Veamos. Ya. Entonces, observen cómo está por acá. Miren cómo decae, se vuelve media chueca la onda, y observen más por acá.
Acá la onda está mucho más comportada. A ver. Acá la onda está mucho más comportada. Esto ya es más estable. Miren cómo va aproximadamente de menos 20 a 20, menos 20 a 20, menos 20 a 20 y se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque esta es la parte estable. Esta es la parte transitoria, ¿no? La parte en donde la onda se va a acomodar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Hemos visto que hasta este punto de acá hay 500 periodos, ¿no? 500 sobre Freq. Lo que vamos a hacer es graficar solamente los dos últimos periodos, por ejemplo, ¿no? O el último periodo, ¿no? El último periodo, recuerden que esta es la potencia, ¿no? Y la potencia tiene que ir al doble de la velocidad de lo que va la onda de aquí, la onda que está energizando, la fuente que está energizando al circuito. Entonces, este es el stop time, y menos un periodo, por ejemplo, ya que esta es la onda de la potencia 1, 2, vamos a pedirle que grafique desde el último periodo, 499 sobre Freq. Es decir, esta onda de aquí va a haber un periodo, pero en la potencia que se desarrolla en este inductor van a haber dos periodos, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Acá nada más bastaría ver en la potencia instantánea va al doble de rápido que esta onda de aquí que viene de la fuente que energiza el circuito. Entonces vamos a ir solamente desde acá hasta acá. ¿Se puede hacer eso? Sí, sí se puede hacer. Observen cómo. Nos vamos aquí al punto tran. Y aquí en time to start saving data, ahí cambiamos. Perdón. Acá no era 500. Mil disculpas. Aquí era 100. Entonces aquí va a ser 99. Mil disculpas. 99. Entonces desde 99 hasta 100 solamente va a haber un periodo. Entonces acá copiamos esto. Y en time to start saving data, en lugar de 100 le vamos a dar 99. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos haciendo que el simulador, como su nombre bien dice, este es el stop time y este es el time to start saving data, es decir, de acá hasta acá él lo va a graficar. ¿Cómo lo va a graficar? Todo esto de acá lo va a obviar. Y este eje este eje que está aquí en 0, ¿no? En 0 segundos lo va a trasladar acá. Y este va a ser el nuevo 0 segundos. Y va a ir hasta acá, nada más. Veamos. Entonces, todo esto de acá lo va a obviar y solamente va a graficar el último periodo de esta onda, pero la onda de la potencia de acá, la onda de la potencia del inductor se van a ver dos periodos. Simulamos, observen, solamente ha graficado los dos últimos periodos. Y miren ahora cómo se ven dos periodos de la onda de la potencia. Y si yo le doy clic aquí, para que grafique la onda de la tensión de la fuente que está energizando, fíjense que es la onda azul, hay un solo periodo. Y en un solo periodo de la onda azul tienen que haber dos periodos de potencia instantánea en la inductancia, que es lo que ustedes están viendo en la onda verde. Hay dos periodos. Entonces, ahora sí podemos efectuar una mucha mejor medición de potencia. Bien, a partir de ahí ya podemos ver, ¿no? Qué datos nos da esta onda. Por ejemplo, nos vamos hasta el membrete con el cursor, ¿no? Apretamos la letra control y le damos clic izquierdo
Miren, el promedio de esa onda es 13 milivatios, ¿no? Es decir, básicamente es 0 vatios, porque no debe tener potencia promedio dicha inductancia, ¿no? Y observen que aquí este pico positivo llega prácticamente a 25 y este pico negativo llega prácticamente a menos 25. ¿Por qué es así? Idealmente, en la teoría, ¿qué cosa tenemos? Que para un... aquí mejor. ¿No? Que para un dispositivo reactivo como el inductor, ya vamos a ver el capacitor, no debe de tener potencia promedio, porque la potencia promedio es la que se va a disipar, ¿no? Entonces, potencia promedio igual a 0 significa que esta onda senoidal está montada sobre el eje. Esta comba positiva es la energía que este dispositivo, que el inductor está recibiendo, ¿no? Y que está almacenando. Y en el otro momento, en la comba negativa, la energía que almacenó aquí en esta comba, ¿no? La comba negativa es la energía que el dispositivo está devolviendo a quien le da esa energía. Por ejemplo, en este caso, si no existiera esta resistencia, se la devuelve a la fuente. En la otra comba de acá, la fuente le manda la energía, ¿no? Le manda la energía positiva, ¿no? La almacena y en la siguiente la devuelve. La almacena, la devuelve. La almacena, la devuelve. Comba positiva, comba negativa, ¿no? En ningún momento esto va a disipar energía, ¿no? Si fuese un inductor ideal. Por eso es que esta onda senoidal está montado sobre este eje. No hay un offset de aquí, por así decirlo, ¿no? Ustedes no van a ver, si es que solamente hubiese una fuente de tensión y una inductancia, no van a ver algo así, ¿no? No van a ver algo así. Una parte, una gran parte, por ejemplo, de esta onda siendo positiva y otra parte pequeña siendo negativa o viceversa, ¿no? No van a ver esto así, ¿no? Porque lo mismo que almacena, todo lo que almacenó, eso mismo lo va a entregar, ¿ya? Tiene que ser simétrico con respecto a 0, ¿ya? Porque idealmente, nuevamente, no hay potencia promedio, por eso acá no vemos un término independiente aquí. Bien. Por lo tanto, dado que esto no disipa energía como calor, almacena lo que le envía la fuente y disipa, y entrega o devuelve lo que almacenó, ¿no? Lo que le mandó la fuente, lo entrega, lo almacena, lo entrega, lo almacena, lo entrega. Si hay por ahí alguna resistencia, la energía de acá entonces va a venir a la resistencia la va a disipar y el resto de energía va a venir en la inductancia que la va a almacenar, y a la hora que la inductancia va a devolver la energía, la devuelve a este elemento y al otro que puede disipar energía. En este caso que estamos viendo resistencia e inductor. A eso le llaman efecto rebote. Bien, por eso es que vemos que no hay potencia promedio aquí, ¿no? No hemos visto que... hemos visto aquí que no hay una potencia promedio, ¿no? Promedio 13 milivatios, esencialmente 0, ¿no? Ya, ahora veamos el pico a pico. ...48.44 vatios, ¿no? Menos 48.44 vatios, ¿no? Ya saben que el menos es porque uno de los cursores está adelante del otro, ¿no? 48.44 es el pico a pico. Entre 2, ¿no? Para que nos dé la amplitud sería 24.22, que es básicamente lo que aquí se tiene, ¿no? Bien. Si ustedes quieren hacer un cálculo mucho, que el LTSpice haga quizás un cálculo mucho más depurado de esto, vamos a mover aquí algunas cosas, ¿no? Como
último. Por ejemplo, para que el LTSpice muestre una senoide o alguna curva en el tiempo, el LTSpice va a desplegar algunos puntos, ¿no? Pero los despliega aleatoriamente, ¿no? Y de ahí comienza a marcar los puntos. ¿Cómo lo podemos ver? Esto ya lo hemos hecho en otro video. Clic derecho, clic derecho aquí, View, Mark Data Points. Observen cómo la distancia entre estos dos puntos, ¿no? En el tiempo, la distancia entre estos dos puntos en el tiempo no es la misma que, por ejemplo, la distancia en el tiempo entre estos dos puntos. Ni tampoco la distancia en el tiempo entre estos dos puntos es la misma entre este y este tiempo. No es la misma. Ni es la misma entre estos dos, ni es la misma entre estos dos de acá. ¿Cómo yo puedo tener control sobre la disposición de puntos, ¿no? Y el tiempo entre esos puntos? Le doy clic derecho acá y aquí en Maximum Time Step le puedo agregar, por ejemplo, no sé, se me ocurre 50 micro, ¿no? Y para que me haga caso el LTSpice le pongo acá en punto P, clic aquí coloco punto Options plot WinSize igual a 0. Con eso estoy desactivando la opción Plot WinSize, ¿no? Desactivo la opción Plot WinSize y yo ya tengo control sobre ese despliegue de puntos. Es decir, con este de acá, con el Maximum Time Step y 50 microsegundos, le estoy diciendo al LTSpice que ahora el máximo de tiempo que hay entre punto y punto sea 50 microsegundos. Puede haber menos, ya, pero lo máximo que haya sea 50 microsegundos. El máximo despliegue de tiempo. Vamos. Recuerden que no es solamente colocar aquí Maximum Time Step 50 microsegundos, sino que también tenemos que deshabilitar el Option Plot WinSize. Ahora simulamos y miren cómo va a desplegar los puntos aquí. Ya, observen que ahora es mucho más uniforme el despliegue de puntos y la distancia que hay o el despliegue de puntos entre punto y punto como máximo es 50 microsegundos, ¿no? Hay un mejor despliegue, ¿no? Hay un mejor despliegue de puntos y ustedes tienen más control sobre eso. Clic derecho, ustedes tienen más control sobre eso agregándole lo que les he comentado. Entonces acá nuevamente vamos, le damos control y apretamos la letra control, mantenemos apretada, clic izquierdo y ahí nos sale, por ejemplo, el promedio va a ser 7.73 milivatios, ¿no? 7.73 milivatios en la milivatios de potencia promedio en la inductancia. Bien, entonces con eso tenemos ya resuelto este problema de acá. Vamos por el tercer problema. Ya, acá va a ser básicamente lo mismo pero con un capacitor. Ya, calcular la potencia instantánea en el capacitor. Esto es lo mismo que el problema anterior, simplemente acá cambiamos con un capacitor. La frecuencia es a 60 Hz. Entonces lo que acá, lo mismo, ¿no? No podemos ingresar este número complejo, este número imaginario, perdón. Entonces sabemos que la reactancia capacitiva es menos J sobre omega C y esta reactancia es menos 3J, menos con menos se van, J con J se van, entonces el valor del capacitor nos queda 1 sobre 3 por omega, pero nos dan que la frecuencia es 60 Hz, no nos están dando omega, sino esto sería 1 sobre 3 por 2pi por frec. Y la frecuencia es a la misma del problema anterior, entonces podemos usar todo lo que ya hemos estado usando del problema anterior. Aquí ya no es necesario colocar esta resistencia, ya no es necesario. Aquí cambiamos y aquí ponemos el capacitor. Esto sería entre llaves 1 entre
3 por 2 por pi por frecuencia. 3 por 2 por pi por frecuencia. Listo. El resto es básicamente lo mismo. Bien. Como le he quitado un dispositivo al circuito, entonces seguramente este nodo de acá no va a representar a lo que yo voy a querer simular. Por lo tanto, quitamos esto y volvemos a, por ejemplo, podemos quitar esto de aquí, time to start saving data. El resto lo dejamos igual para ver. Voy a simular 100 periodos para ver cómo se comporta el circuito, ¿no? Simulamos. Ay, me olvidé, un momentito. Ya, me olvidé de guardarlo. Potencia instantánea 2. Entonces, ya, ahora vamos con lo que habíamos colocado. Ya. Vamos a colocar 100 periodos, ya. Simulamos y vemos cuánto es la potencia. Apretamos, colocamos el cursor aquí, ¿no? En el dispositivo donde queremos ver la potencia, apretamos la letra Alt, mantenemos apretada, clic izquierdo. Ya observen aquí que se está manteniendo prácticamente las amplitudes, es decir, no se está viendo un efecto transitorio como en el anterior problema. Miren, prácticamente es la misma extensión pico, ¿no? Es decir, no estamos viendo el comportamiento anterior, ¿no? En el comportamiento anterior habíamos visto algo así, ¿no? Acá estaba el transitorio, no pudo haber sido así, también dependiendo del circuito, no pudo haber sido así, ¿no? Entonces todo esto sería la parte transitoria. Ustedes siempre cuando estén trabajando en el tiempo y con elementos reactivos y resistencias, siempre den muchos periodos para que estén seguros dónde van a medir, ¿no? Porque todo lo que estamos viendo de potencia instantánea se está midiendo en régimen senoidal estable, cuando la onda ya está estable, cuando no se producen estos cambios, que aquí es la parte transitoria. Bien, entonces aquí no hay ningún problema. Vamos entonces a colocar simplemente, vamos a dejar esto así y lo vamos a dejar, vamos a visualizar solo el último periodo, tal como lo hicimos en el problema anterior. Ya, ahí está. Fíjense, solo para probar, ven dos ondas ahí en un periodo. ¿En un periodo de quién? En un periodo de esta onda de acá. A ver, veamos. Sí, la onda azul es la onda de la fuente de energía. Hay un periodo de esa onda en comparación a dos periodos de la onda verde, que es la onda de la potencia en el capacitor. Entonces, simplemente estábamos probando. Quitamos esto. Bien. Podemos ver entonces a partir de aquí cuánto es la potencia instantánea de este capacitor. Colocamos el cursor aquí, clic derecho, apretamos la letra control y le damos clic izquierdo. Y observen cuánto es el promedio, 9.4 microvatios. 9.4 microvatios. Básicamente la potencia promedio que está disipando este capacitor es 0. Es 0. Bien, algo que también es importante recalcar, cuando ustedes vayan a calcular, por ejemplo, de este capacitor, su potencia promedio, tal como lo hemos venido haciendo, cada cosa que ustedes van a promediar, háganlo en un número entero de periodos. Por ejemplo, lo pueden hacer sobre un periodo o lo pueden hacer sobre un número entero de periodos. Por ejemplo, acá hay 2 periodos. Esas mediciones que estamos haciendo, háganlas sobre un número entero de periodos. No lo hagan sobre, por ejemplo, sobre esto de acá, que no les va a salir lo mismo. Por ejemplo,
Si ustedes simplemente colocan esta parte de acá de la onda, ustedes pueden hacer que el LTSpice trabaje, ¿no? Y le saque, por ejemplo, aprietan control aquí, clic izquierdo, miren cuánto de promedio nos sale, 16 vatios. Eso sería imposible, pues en un elemento reactivo como el capacitor no va a dar una potencia promedio de 16 vatios. 16 vatios lo está dando desde aquí, ¿no? Desde el intervalo que le está tomando, desde 900 microsegundos hasta 4.8 milisegundos. Ahí le sale 16.2 vatios, ¿no? Entonces, cuando vayan a observar cuando vayan a hacer estas medidas, háganlo en un número entero de periodo. Lo que acabamos de hacer es que si nosotros hallamos la potencia en un número entero de periodos, esto se promedia con esto. Entonces, si está montado sobre el eje del tiempo, obviamente va a dar 0. Si lo hacemos sobre 2 periodos, esto es igual a esto y esto es igual a esto. Entonces, en un número entero de periodos, como 2 periodos, esto se anula con esto se anula con esto, siempre y cuando la onda esté montada sobre el eje del tiempo. Bien, pero si ustedes solamente van a sacar el promedio en este espacio de acá, obviamente acá a la hora que lo integre el LTSpice no le va a dar 0. Eso es lo que está pasando. Si ustedes quieren sacar el valor RMS, también, por ejemplo, si ustedes acá, control, acá les va a salir el RMS de esa onda. Y acá les sale el promedio de esa onda senoidal, 300 nanovoltios. ¿Por qué nanovoltios? Nuevamente, porque esta onda que estamos simulando acá está sobre el eje 0, sobre este eje. Entonces, esto se está simulando con esto, se está sumando con esto a la hora de sacar el promedio, a la hora de hacer la integral, entonces se anula, es 0. Pero si ustedes solamente trabajan en este pedacito de acá, por ejemplo aquí, y acá yo vuelvo a hacer esa operación, control, clic izquierdo, miren cuánto me sale de promedio, menos 9 voltios. ¿Por qué? Porque a la hora que el LTSpice lo está integrando, está integrando solamente esta parte de acá, no está integrando toda la onda, que nosotros vamos a esperar que salga 0 el promedio, ¿no? Y así también el valor del RMS. Y entonces siempre que hagan esas operaciones en el LTSpice de sacar promedios, háganlo, de sacar promedios y RMS, háganlo sobre un número entero de periodos, ¿no? Bien, ahora veamos esta amplitud de aquí. Esto de acá lo quitamos. Y acá veamos cuánto nos sale la amplitud. Ya, menos 47.97 vatios, ¿no? En este caso no es vatios, pues es bar, ¿no? Es bar, porque es la potencia reactiva del elemento capacitivo, ¿no? Aproximadamente esto es 48 pico a pico, ¿no? Ya saben que el negativo es porque uno de los cursores está delante del otro. Entonces, esto es aproximadamente 48, ¿no? Entonces 48 es el valor pico a pico y esto de acá es el valor pico. Entonces el valor pico a pico es aproximadamente 48 y si lo dividimos entre 2 ahí nos sale el valor pico, pues aproximadamente 24. Lo demostramos. Bien, entonces ya tenemos la potencia instantánea en el capacitor. Hemos terminado este problema. Vamos a guardarlo. Y vamos con el siguiente problema. Ya, observen aquí. A partir de la potencia instantánea de la carga es esto, resistencia e inductancia, hallar la potencia promedio en dicha carga, ¿no? A una frecuencia de 60 Hz. Bien, veamos. Vamos a retroceder el circuito. No. Podemos quitarlo acá.
ponemos la inductancia y acá ponemos una resistencia. Esta vale 4 y esta vale 3J, pero ya hemos visto en nuestro en el problema anterior que 3J lo colocábamos como 3 sobre 2pi por frec. Guardé el circuito anterior. A ver, guardé. Sí. Vamos a copiar esta. Regresamos. Este es 4 y ya sabemos que esto es. No podemos poner 3J, entonces la reactancia inductiva es J omega L y esto es 3J, J se va, entonces L es 3 sobre omega, o sea 3 sobre 2pi por frec. Ya, entonces esto lo ponemos entre llaves. Entonces entre llaves 3 entre 2. Este 3 se va. Ahora sí, 3 entre 2pi por frec, frecuencia 60. Listo, ya tenemos entonces el circuito. Listo, 4, 3. Ya, simulamos. Vamos aquí también, por ejemplo, vamos a quitar esto para primero darle lo que les di, para primero mostrar lo que les estoy comentando, ¿no? Que el simulador despliegue varios periodos, ¿no? Varios periodos para ver si hay algún efecto transitorio aquí. Noten que acá, a diferencia del circuito de aquí, ¿no? Ya no necesito ponerle una resistencia de 100 miliohmios porque acá hay una resistencia de 4 ohmios que está limitando el paso de la corriente, ¿no? Entonces ya no es necesario colocar acá ninguna resistencia tal como lo hemos hecho acá, ¿no? Ya aquí hay una resistencia que limita el paso de la corriente. Bien, entonces vamos a ponerle 100 periodos para ver si hay algún efecto transitorio. Simulamos y vemos ojo que acá la potencia es en toda la carga, ¿eh? Es en toda la carga. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Si yo presiono Alt, simplemente podré ir o bien me va a dar de esta resistencia, o bien me va a dar si yo aprieto Alt y me dirijo a este dispositivo, me va a dar la potencia en esta solo en esta resistencia o solo en esta inductancia. Entonces por ahí no voy a poderlo hacer, ¿no? Porque son dos elementos diferentes y apretando Alt, ¿no? Ese termómetro solo está en ese dispositivo, ¿no? Entonces solo me va a salir la potencia en este dispositivo. Igual acá, si yo aprieto Alt, solo me va a salir la potencia en esta resistencia, ¿no? No me va a salir en toda la carga. Entonces, ¿qué puedo hacer para eso? Podríamos aquí agregar una fuente de tensión que sea un sensor de corriente, ¿no? Si yo asumo que la corriente viene así en esta dirección, entonces la corriente va a ir así. Por lo tanto, la fuente de tensión que vamos a colocar como sensor de corriente va a ser más o menos. Entonces me aseguro que la corriente que voy a medir en este sensor sea hacia allá. Y le ponemos 0 voltios, ¿no? A la fuente de tensión para que simule un cortocircuito perfecto. Entonces veamos. Control R. Listo, ya está. Aquí clic derecho, DC value 0 voltios, entonces la fuente de tensión ya está simulando un cortocircuito perfecto. Y aquí en B2 lo podemos cambiar y podemos colocar otro nombre que sea I. Bien, entonces todo lo que hemos estado viendo nosotros de potencia, ustedes han visto, por ejemplo, que salía voltaje en el nodo 00 algo por una corriente en el elemento tal, por ejemplo en el elemento de la inductancia, ¿no?
versus corriente en el elemento tal. Esta es la forma de la potencia, ¿no?, que despliega el LTSpice cuando hemos estado colocando el termómetro. Veamos, por ejemplo, solo aquí en la inductancia. Apretamos Alt. No, perdón, tenemos que simular de nuevo. Ya, apretamos la letra Alt. Fíjense como voltaje en el nodo por la corriente que está pasando por el elemento. ¿Ya? Igual acá, la potencia aquí en la resistencia, por ejemplo, apretamos Alt y sale el termómetro, clic izquierdo, ¿no?, nos despliega, por ejemplo, el voltaje en el nodo 002, N003. ¿Qué significa esto? Significa que este de acá es el nodo 002 y ese es el nodo 003. Entonces está tomando la diferencia de tensión entre estos nodos por la corriente que está pasando, ¿no? Por eso ustedes ven voltaje en el nodo 002, N003 por la corriente por la resistencia 1, si no me equivoco. La corriente que pasa por esta resistencia entre la diferencia de tensión entre este y este nodo. La diferencia de tensión él lo toma como si fuese un coma, ¿no? O sea, coma significa lo que para nosotros es voltaje en el nodo 002 menos voltaje en el nodo 003, ¿no? Esto es para nosotros, esto es para el LTSpice. Entonces, si es esta la forma, voltaje por corriente, entonces nosotros vamos a, dado que aquí está nuestra referencia y nuestra carga es esto, entonces nosotros vamos a pedir que la tensión de este punto a este punto, o sea, de este nodo al ground, ¿no?, a la referencia, por la corriente que esté pasando por ahí. Veamos qué nodo es este. Este nodo es N002. A ver, veamos. F5. ¿Qué nodo es este? Abajo vemos click to plot BN002. Ya, entonces la tensión que vamos a medir ahí es de acá hasta la referencia, ¿no? Le damos clic, ese es el voltaje, y lo multiplicamos, ¿no?, clic derecho, por la corriente que pasa por esta fuente de tensión, la corriente que pasa por esta fuente de tensión, a la cual hemos denominado ahora como I. Entonces clic derecho por I. Esa es la potencia. Ahora está tomando la potencia de toda esta carga de aquí, la potencia instantánea de toda esta carga. Vemos que se mantiene, básicamente se mantiene la potencia, ¿no?, pero fíjense por acá, fíjense acá cómo esto va bajando. No sé si fíjense cómo a cada unos pulsos más arriba y después baja. Ya, esta parte de acá es la parte transitoria. Fíjense cómo baja, ¿ve? Miren cómo de acá va bajando más. Ya, fíjense cómo va bajando. Estos picos, acá está más cerca de acá el límite, acá más lejos, de acá más lejos. Fíjense cómo esto va bajando. Ya, esa es la parte transitoria. Nosotros no tenemos que medir nada ahí en la parte transitoria, no se nos pide nada. Y es como si, exagerando, esto fuese así, ¿no? Exagerando. Este de acá es la parte transitoria. Nosotros tenemos que medir acá en régimen senoidal estable. Entonces, por eso es mi recomendación de que cuando trabajen con fuentes así en el tiempo y con circuitos con resistencias, capacitores, inductores, den bastante tiempo, den bastantes periodos para que ustedes sepan dónde van a medir. No midan en la parte transitoria, midan en la parte de régimen senoidal estable. Entonces vamos solamente a, ya que hay 100 periodos, vamos a graficar el último periodo, es decir, tal como lo hemos hecho en el problema anterior, ¿no? Hasta acá supongamos hay 100 sobre frec. Ya, esta onda, ¿no?, que es esta de acá, acá hay un periodo
¿no? En la potencia tiene que haber dos periodos, ¿no? Entonces hasta acá. Acá es 100 sobre frec. Entonces ponemos 499 sobre frec. Si fuese de esta onda, nuevamente graficaría un periodo, pero la potencia va al doble de rápido que la frecuencia de esta fuente. Entonces aquí van a haber dos periodos, 499, no, 299, 99, perdón, 99 sobre frec. Listo, ¿no? Es decir, nuestro nuevo eje va a estar acá. Este 0 que estaba acá ahora va a estar acá. No nos va a graficar toda esta parte de aquí, ¿no? Veamos entonces. Aquí time to start saving data. No. 99, perdón. 99 sobre la frecuencia. Listo. Entonces toda esta parte de acá no se va a graficar, ¿no? Nuestro nuevo eje se ha trasladado ahora al último periodo de la onda de acá de tensión, ¿no? Que corresponde a dos periodos de la potencia. Bien, a partir de acá entonces podemos ya medir la potencia promedio de toda la carga, ¿no? De lo que corresponde a la resistencia y a la inductancia. Control, ¿no? Clic izquierdo, ahí está. El promedio es 11.517 vatios, ¿no? O 11.52, ¿no? Noten nuevamente que se está midiendo en un número entero de periodos, ¿no? Eso es lo más importante, en un número entero de periodos, ¿no? No midan acá pues un pedacito que les va a salir diferente, ¿no? Les va a 24 vatios, no tiene nada que ver, ¿no? Mídalo en un número entero de periodos, 11.52 vatios. Veamos esta parte de acá es la potencia media o la potencia promedio, ¿no? 11.52 vatios. Y veamos si es que el pico a pico que se obtiene, ¿no? La mitad, ¿no? Que corresponde a la amplitud va a dar esto. 11.52 por 2, ¿cuánto es aproximadamente? 11.52 por 2, 23 voltios aproximadamente tendría que dar pico a pico si es que nosotros medimos aquí. A ver, uh, 28 vatios no me sale. A ver, de repente hay algún problema. Un momentito, vamos a... Ya sé cuál es el problema. Ya, el problema ha sido esto. En realidad no es 11.52. Yo al copiar la respuesta me he equivocado yo. La disculpa del caso. Este es 14.4. 14.4. La disculpa del caso, ¿no? En lo que yo había calculado, acá he copiado mal. Las disculpas del caso. Bueno, el pico a pico de 14.4, ¿cuánto es? Este es 14.4 por 2, 28.8. Ya, entonces el pico a pico tiene que estar en torno a eso. Veamos. Pico a pico. 28.77. Bueno, menos, ya saben por qué, porque he puesto un cursor adelante del otro, ¿no? Si yo pongo este 2 aquí y el 1 lo pongo abajo, 28.78, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Muy aproximadamente a lo que me sale en la teoría, ¿no? 28.8 del pico a pico. Bien, entonces con eso, salvo ese problema que hemos tenido, estamos llegando a una buena respuesta. Bien, entonces con eso ya tienen, ya saben cómo medir la potencia instantánea y cómo sacar de la potencia instantánea la potencia promedio si es que la tuviera. Noten que
acá no es una onda simétrica, ¿no? Fíjense que acá el punto máximo está llegando a 26 vatios aproximadamente y el punto mínimo prácticamente a menos 3 vatios. ¿Qué significa esto? Solo para dar el contexto teórico, la potencia promedio es 11.52 y sobre ese 11.52 se monta esta onda de acá. Hasta 23 y hasta menos 3, dice, ¿no? Esto que está por debajo del eje del tiempo es la energía que regresa, ¿no? ¿Y quién regresa la energía? El inductor. El inductor es quien se ocupa de regresar la energía. La potencia vista como energía, ¿no? Fluye desde el inductor. Es la energía que entrega el inductor, que almacenó el inductor. O sea, en la comba positiva de la fuente. La comba positiva mandó energía para acá, energía vista como potencia, o potencia vista como energía, mandó energía para la resistencia disipó, y también mandó energía para la inductancia, pero la inductancia no disipa, ¿no? Al ser un elemento reactivo como el capacitor, el inductor lo almacenó, y esa energía que almacenó en la comba negativa, ¿no? Esto lo va a regresar tanto a la fuente y como también a este elemento de acá. Es decir, si no hubiese resistencia, la energía que almacena el inductor o el elemento reactivo lo devuelve a la fuente. Pero como hay una resistencia, la energía que almacenó el inductor lo devuelve al circuito o a la otra parte del circuito, que no sea ella misma, ¿no? La devuelve a la fuente y se la manda a la resistencia y la resistencia disipa, ¿no? Y en la comba positiva de esta fuente nuevamente le vuelve a enviar energía acá a la resistencia la disipa y la otra parte de la energía le llega a la inductancia, ¿no? Y la inductancia lo almacena, y en la comba negativa la inductancia es energía que almacenó, la reenvía o la devuelve a la otra parte del circuito, ¿no? Tanto a la fuente como a la resistencia. Entonces toda esta parte de aquí, ¿no? Está entre lo que tiene la resistencia, entre lo que la resistencia disipa de energía y lo que va almacenando la inductancia, ¿no? Es la energía que está enviándose desde acá, ¿no? Envía desde acá hasta acá y luego en la otra comba la energía que almacenó la inductancia le envía a la fuente y le envía a la resistencia, ¿no? Entonces, esta parte negativa, lo que está por debajo de este eje, es la energía que fluye desde el inductor hacia las otras partes, los otros dispositivos del circuito, ¿no? Bien, a ese intercambio de energía se le llama potencia reactiva, ¿no? Bien, eso ya lo vamos a ver en el siguiente video. Vamos a guardar esto. Bien, eso sería todo.